Y yo siempre le explico a la gente, o sea, lo que usted está oliendo de la fragancia ya no va a estar en la taza. Ya no hasta Entonces notas. usted a la larga no quiere que el café esté molido, sacando fragancia extraordinaria pues por Mm, todo lado, porque allá no está. sí, Inclusive en el proceso de tostión también pasa eso. Muchas cosas que están volatilizando volatilizando. durante la tostión son algunos componentes que están Se perdiendo, están que no van a perdiendo. quedar en Se están en perdiendo. el grano. Uno de los protocolos de catación yo personalmente estoy en contra es el tema, se muelen las tazas, las muestras, y nosotros siempre, desde que empezamos en este negocio, cogemos las tazas, se sacude y uno hace la inhalación para poder percibir la fragancia en este caso. Y en el protocolo de catación dice que no se pueden tocar las tazas. Entonces las tazas mantienen ahí quietas y uno es por encima a oler, pero realmente uno no es capaz porque uno no tiene un sentido tan desarrollado. ¿Qué se necesita? Cuando uno sacude, cuando uno lo mueve, lo que hace es que el oxígeno entre, reacciona con el componente aromático, se volatiliza y yo lo puedo percibir. Bienvenidos a nuestro podcast educativo de Pergamino. La idea de este podcast es generar una cantidad de contenido, entrevistas, charlas, conversaciones alrededor del mundo del café y todo lo que aprendimos acá trabajando todos los días en este mundo tan apasionante. Esperamos que todo este contenido les sea súper útil y que sea tan apasionante para ustedes como es para nosotros. Disfruten. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de Pergamino. Hoy venimos en el tercer episodio de una serie sobre calidad. El primer episodio hablamos sobre procesamiento en finca. La vez pasada hablamos sobre variedad. Hoy vamos a hablar sobre tostión y frescura. Y nos quedaría faltando un último capítulo que es sobre preparación del café. Entonces, estamos abarcando esto como por etapas grandes. Hoy vamos a hablar mucho en temas, digamos, filosóficos y técnicos alrededor de la tostión y la frescura. Em, pero de todas maneras, pues como una salvedad, esto no es una clase de cómo tostar café ni alguien que quiera aprender le vamos a enseñar a través de este podcast. Es más un tema general de cómo funciona la ciencia un poquito, cómo funciona la teoría, nuestra filosofía de tostión y otra vez nuestro punto de vista sobre algo tan importante como es la tostión del café. Pero pues sin lugar a dudas no es la última palabra ni la única visión que hay sobre el mundo del café, de tostión de café. Entonces, Leo, gracias de nuevo por acompañarnos. Claro, como siempre. Em, Hablemos un poquito de tostión y empecemos, digamos, por lo básico, que es como la ciencia detrás de lo que en verdad hacemos en el proceso de tostión. Entonces, para recordar a nuestra audiencia, esto suena como raro, tenemos una semilla de un fruto que ya ha sido de una variedad de árboles, ha sido sembrada, cultivada, procesada, secada y trillada, porque ya lo trillamos, ya le quitamos el pergamino, quedamos con la semilla, que es lo que terminamos tostando y consumiendo. Esa semilla, ¿qué proceso ocurre? ¿Cómo funciona esa transformación química del café durante el proceso de tostión? Es un tema realmente muy interesante. El tema del tostado ha sido una industria se ha venido desarrollando con el tiempo en cuanto a tecnologías, sistemas si es con aire, si es con convección, si es por conducción, si es por radiación, como últimamente algunas máquinas como la que nosotros tenemos. Pero todo se reduce a que básicamente es una reacción de temperatura que genera unas reacciones químicas de carbohidratos, aminoácidos, que van generando una coloración por la acción del oxígeno. Eso hace parte como es la mezcla para hacer básicamente lo que es el tostado. Si nosotros hiciéramos una analogía, sería como coger un pedazo de papel, le metemos pues candela y si lo observamos lo suficiente, podemos ver que él pasa por diferentes etapas hasta que se vuelve ceniza, ¿no? Entonces el proceso de tostado, digamos, es un proceso controlado por las variables que tenemos en este caso de aire o oxígeno, en este caso, que es el que quema el combustible, velocidad del tambor. Entonces digamos que es un proceso de combustión, pero de una manera controlada y muy lento. Entonces uno puede ver las fases de combustión en este caso mucho más lentamente que cuando quemamos un papel. Entonces, lo que vemos es primero el grano verde, después va pasando un color más amarillo, y digamos que como anécdotas, alguna vez y en la tostadora, estábamos hablando con el tostador y cuando, como dice, se nos fueron las luces hablando y entonces dijo, el café, cuando hay un humo pero impresionante, y vimos y el café estaba literalmente hecho carbón. O sea, no, no.
él ya está en la última etapa de la combustión, porque obviamente no se detuvo en el tiempo. Entonces, sí, primero es un proceso de combustión normal, que es una reacción química del oxígeno a alta temperatura, y eso es el proceso que vamos viendo paso a paso, lentamente, pues en este caso, por la manera en que se hace el proceso de tostado. Sí, y ahí digamos que entonces empezamos un poquito con la intención detrás del tostado, de por qué tostamos el café, por qué no simplemente lo cogemos verde y lo trituramos y lo extraemos con agua caliente, por qué ese proceso de combustión y digamos ahorita nos explicar un poquito de las reacciones de Maillard y la caramelización, cómo ese proceso de tostión hace asequible digamos, la fragancia y los componentes aromáticos que terminamos disfrutando a lo que en verdad llamamos café, porque a lo que llamamos café no es a un grano verde triturado, extraído, ni a un papel quemado, ¿cierto? Así es. Y de hecho hay detrás de un estilo de tueste nórdico, ellos hablan de que los tuestes son mucho más ligeros de toda la industria a nivel mundial. Y alguna vez lo probé y es un café que a mí me da un perfil muy herbal. Ellos Vea, decían que ese nivel de tueste conservaba la esencia del café, pero digamos en nuestro caso y en nuestra experiencia, primero, y de hecho hemos hablado de todo el tema de la fermentación y los procesos. Entonces, los verdaderos artífices, los verdaderos artistas detrás de una fragancia agradable o desagradable son los microorganismos. Entonces, si tenemos una variedad, tenemos buena altura, una buena fermentación, todos los componentes aromáticos que se producen son a partir de los microorganismos, ¿no? Entonces, hemos visto en micrografías electrónicas como el componente aromático que nosotros llamaríamos cualquiera, una manzana verde, un notas floral, lo que sea, aromáticas que notas nos recuerdan aromáticas, a sí, frutas que o recuerdan a a caramelo frutas, o a chocolate o lo que sea. dulces, panela, lo que sea, no son propios del grano, que eso es algo que no sé si es muy técnico, pero no son propios del grano, sino que vienen de la fermentación. En la fermentación se localizan entre las células. Entonces, a veces uno piensa que el tostador es el maestro tostador y que es el artífice de que pase algo como un alquimista, ¿no? De un material crudo, ordinario, a algo que es realmente excepcional. Entonces, realmente lo que tiene que hacer el trabajo de un tostador es conservar los componentes aromáticos dentro del grano que han venido desde la fermentación del café por los microorganismos, básicamente. Microorganismos, y digamos que, para no ondear mucho ahí, porque queremos hablar de tostión, si hay, aunque los microorganismos, bueno, y no son los microorganismos, sino lo que producen los microorganismos al consumirse los azúcares del mucílago, Sí, ¿cierto? en su Listo. metabolismo, sí. Pero también digamos que hay unas cosas intrínsecas de la variedad, como hablábamos la vez pasada del geisha, que hay algo de la variedad intrínseca, ya sea del tipo de azúcares que trae, que cómo lo producen los microorganismos, que terminamos con esas notas florales que son casi que únicas digamos, de los geishas o de la familia de los geishas, pues, ¿cierto? Ahí es donde decíamos que para nosotros el nivel de tueste ojalá fuera solamente el único. ¿Cuál es el único tueste que debe existir? El tueste que mejor exprese las cualidades y calidades aromáticas de una variedad de café, ¿no? A través de una fermentación, lo que sea, pero solo existe un tipo de tostado para poder percibir esa diferencia. Entonces, si nosotros tostamos en el mismo nivel de tueste, digamos ligero, Castillo, Caturra, Geisha, Colombia, los que sean, en ese mismo nivel de tueste podemos percibir las diferencias propias de cada variedad. Por eso es lo importante del tostado. ¿Cierto? Sí, exacto, que ahí entramos un poquito y vamos a estar yendo y viniendo de los temas técnicos a los temas filosóficos, porque pues de eso se trata. Porque nosotros, otra vez, digamos, aunque los nórdicos tienen su teoría de que tienen que tostar el café muy bajo para poder resaltar solamente la materia prima, Ujú. nuestra filosofía es, pues, ni tan lejos que no alumbre el santo, ni tan cerca que lo queme, ¿cierto? Entonces nosotros lo que buscamos es una tostión un poco más alta que los nórdicos, pero mucho más baja comparada con los estándares, digamos, de la industria tradicional, para tratar de resaltar lo más posible esas condiciones únicas de cada café, para en verdad poder disfrutar lo que llamamos nosotros como origen, que es una palabra muy trillada, ¿cierto? Pero a la larga lo que nosotros queremos sentir en la taza son las cosas que hacen esa taza única, que son la variedad, la altura a la que se sembró, los microorganismos que existían, cómo fue el proceso de fermentación y qué subproductos aromáticos produjo esa fermentación y cómo en la tostión los tratamos de sacar adelante. Pero hay un tema y es lo que yo te preguntaba ahorita,
en verde eso o sea, en verde en teoría ya están ahí, ¿cierto? Están ahí, sí. Porque los microorganismos pues ya están en ya hicieron su proceso de fermentación, los componentes aromáticos ya están ahí, los terpenos, etcétera. Pero ¿qué hace la tostión? Cuando decimos que los nórdicos tuestan muy bajo, que los italianos tuestan muy alto y queman el café y ya no se siente nada, sino la tostión y el carbón. Ujú. ¿Qué hace de ese proceso de transformación y cómo hacemos para encontrar el punto perfecto donde sí sacamos a relucir esa materia prima? Ahí es cuando dice filosóficamente, entonces que es como el yin y el yang. Algo es algo con relación a algo y en este caso algo es complemento de otro para que pueda en realidad ser algo, pero tienen que ser juntos. En este caso tenemos los componentes aromáticos que ya están. Y yo lo comparaba mucho y alguna vez hablamos y hacíamos también esa analogía de que es como por ejemplo un perfume. ¿Cuánto de una botella Mm, de perfume es realmente la esencia de la flor? una Es gota. probablemente es una gota. Y el resto es alcohol, pero si uno sin la otra no puede percibir. Si yo cojo la esencia pura de lo que utilizan en perfumes, yo no soy capaz de percibirlo, porque es tan Es tan intenso, intenso. ¿cierto? Es tan intenso que no soy capaz. Entonces, ¿qué necesito? El alcohol, cuando se evapora, arrastra partículas de la esencia y yo lo puedo percibir en pequeñas cantidades. Entonces, cuando Es yo como hago, una pequeña abstracción, o sea, uno necesita una abstracción de lo esencial para poder disfrutarlo, porque en lo esencial es demasiado puro que no se puede, exactamente, es demasiado intenso para disfrutarlo. exactamente. Entonces, en el proceso tostado, ¿la semilla qué es? Las semillas son azúcares, son aminoácidos, son proteínas, son grasas, son lípidos, son un conjunto de compuestos que básicamente es el almacén para la futura planta. Como decía al principio, es una semilla. La idea es que ese sea el almacén, la bodega de energía para la futura planta que iba a crecer en ese caso, ¿no? Entonces, se hace, en el proceso tostado se desarrollan muchos componentes aromáticos que algunos han llamado precursores aromáticos, pero ahí es donde uno pues choca como la El teoría con lenguaje, la... sí, Sí, el sí. lenguaje es difícil porque en realidad no son precursores porque simplemente es una transformación de lo que ya está y tampoco genera nada porque ya vienen propios del grano. Pero finalmente cuando se va dando el proceso tostado lo que uno encuentra son cadenas carbonados muy grandes, carbohidratos muy grandes. Los aminoácidos reaccionan con el calor y con el oxígeno y va dando ese proceso de coloración amarilla que llamamos caramelización, pero en realidad no es que se estén formando azúcares. Eso es otra parte Y aparte del que, mito y del aparte, y más tostado. que todos los colombianos tenemos, cuando nos Sí, dicen caramelización, pues dulce. pensamos en dulce, caramelo, olla, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, Y simplemente la coloración, ¿cómo va a cambiar? la coloración es como cuando nosotros tenemos una manzana y la partimos, ¿cierto? Entonces el oxígeno reacciona con los componentes de la manzana y se va poniendo de color amarillo. Eso una caramelización enzimática en este caso. Pero sucede en muchos compuestos que el color hace cambiar, el calor y el oxígeno hace cambiar el color de los compuestos. Entonces en este caso es simplemente que la coloración se va dando por esa interacción de aminoácidos, carbohidratos, oxígeno y calor, y va generando esa coloración que va cambiando de una tonalidad muy ligera a una tonalidad mucho más oscura. Ya vamos, nosotros, por ejemplo, cuando se habla del tema de la curva del tostado, entonces se maneja como tres etapas, digamos, críticas. La primera, entonces, tenemos el punto de entrada, punto de inflexión, donde todo el café absorbe la energía que ya está dentro de la máquina, dentro de la tostadora, y empieza a subir Perder humedad lentamente. inicialmente. Sí, primero absorbe energía, pierde humedad, y luego entonces empieza a subir para empezar a recuperar energía y empezar a aumentar su temperatura. Llega un punto que para nosotros es muy crítico, que es a los 150 grados centígrados. Allí es donde empieza realmente el proceso de reacciones de Maillard, que la llamamos así porque eso pues se alimentó una química, Michel Maillard, y de haber sido muy tesa porque describió una cantidad de reacciones, pero en realidad nosotros, el ser humano no las conoce todas, porque la velocidad con que ocurren es en segundos. Entonces ella describió de manera general las reacciones de Maillard entre carbohidratos, aminoácidos y la energía y el oxígeno. Entonces se van generando compuestos, pero si uno la hace como quisiera hacer una traza de qué compuestos se van generando, De cómo se van transformando, de es cómo muy se van difícil. transformando, nadie lo ha podido hacer. Pero sí Nadie. sabemos que arrancamos con un tipo de cadenas de carbohidratos y aminoácidos y terminamos con otra, ¿o no? Sí, con el calor se van cortando y con el calor van reaccionando y se van uniendo y van formando otras cadenas más largas, cada vez más largas, cada vez más largas. Y a la final lo que tenemos son cadenas carbonadas muy, muy largas
ácidos también muy pesados, pero que lo que hacen esos compuestos es que yo pueda percibir el componente aromático que ya trae la semilla. Básicamente, ese es como el truco y lo que tiene que hacer el tostador. Entonces, el tostador tiene que conservar. ¿Cómo lo conserva? Con temperaturas adecuadas, ¿cierto? Porque si arrancamos una temperatura muy alta, entonces la estructura celular se va a romper y los libera. Tiene unos tips de tostado que se pueden hablar más adelante, pero sí son tres puntos críticos. Cuando llega, digamos, la parte que llamamos el primer crack, ¿no? O la crepitación o como dijo alguna vez un amigo, a crispetear. Entonces, porque el sonido es muy Suena como una similar, crispeta, es sí, una sí, sí. crispeta, pero lo que termina pasando es que en el cada grano, por las reacciones también genera CO2, ¿no? Dióxido de carbono. Y se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, hasta que un momento ya no es capaz, ¿no? Y entonces él se rompe la estructura del grano. ¿Por dónde se rompe? Por donde estaba el embrión. El embrión. Ese es como el punto débil, digamos, en ese caso. Él siempre se va a romper por el lado donde sale el embrión. Y nosotros necesitamos esa ruptura. O sea, para nosotros ese primer crack es súper importante como la fase final del café, porque es donde ya sabemos que hubo la ruptura de la estructura necesaria para terminar el proceso y poder que sea eventualmente un café que se pueda moler y disfrutar pues en una bebida, ¿cierto? Ya ahí es cuando uno diría, es el de los, ahí toca tomar decisiones en qué punto óptimo es, y sí varía mucho de variedad a variedad. Por ejemplo, el punto del geisha final después del primer crack es menos tiempo, el caturra después del primer crack es un poco más de tiempo, y eso depende mucho de la densidad del grano, porque entre más denso quiere decir que tiene más componentes para reaccionar, entonces toma un poco más de tiempo, si no quedaría crudo. Pero el proceso tostado es un proceso en realidad muy bonito y por eso es que a la larga les encantó a los antiguos las fragancias y demás que liberan. Pero nosotros queremos es que queden encapsulados en el grano hasta el final y que no se liberen, sino hasta cuando ya se muela y se haga la bebida. Y yo creo que ahí está un poquito también nuestro romanticismo de que por más que ya haya hoy en día pues tecnologías muy avanzadas en automatización de tostado, y yo me atrevería a decir que pues, la gran mayoría de café del mundo se tuesta ya en máquinas súper automáticas, no solamente en la gran industria, sino inclusive lo vemos mucho en cafés especiales, pues en los clientes que visitamos en el extranjero, cada vez es más común pues máquinas automatizadas. Para nosotros esa fase final, digamos, de tostión, sí es muy importante que haya un maestro tostador revisándola y haciendo pequeñas variaciones de tiempo y para poder definir exactamente el punto del café, ¿cierto? O sea, nosotros no decimos, no, es que siempre sale un minuto tanto después del primer crack, sino más o menos en Más ese o menos hay score, un pero el rango. maestro tostador tiene que estar no solamente a través del proceso regulando el manejo de energía, que eso es más fácil de automatizar en principio, pero lo que es más complejo es esa parte final de darle punto al café, pues. El punto final. Nosotros cuando ya está en ese punto final, decimos es cuando da el brillo. Es como lo que manejamos con el maestro tostador, que cuando da el brillo es el punto exacto. Y eso requiere un entrenamiento de mucho tiempo. Porque nosotros a medida que envejecemos perdemos esa capacidad de diferenciar las pequeñas cosas y los pequeños cambios de color, a no ser de que sea pues un pintor o un artista, pues que ellos sí saben que ese es un tono más bajo, un tono más alto. Pero otros en general se pierden. Hay un estudio alguna vez de un bebé que le mostraron un mapache. Entonces el niño se quedó mirando el mapache porque pues lo había visto por primera vez. Y después, entonces, le pasaron otro mapache y él se quedó mirándolo. Después le pasaron el primero y ya no lo quiso ver, porque ya lo había visto. Él reconocía las diferencias y se la pasaron a un adulto y el adulto dijo, no, es el mismo mapache. Digo, no, señor. El bebé tiene pues mucha más capacidad visual de reconocer las diferencias. Y más observación. Yo lo veo Más mucho con observación. mi hijo. Sí, O sea, cuando uno ya da las cosas por sentado, ya el sí, cerebro sí, simplifica automatiza. tanto, automatiza tanto que Ujú, no ve las diferencias. En cambio, un niño que está aprendiendo, o sea, yo le entrego el mismo libro, pero con algo chiquito diferente y él ujú. es capaz de encontrar esa Claro, diferencia lo de encuentra, una. Es lo impresionante. encuentra. Eso pasa con el maestro tostador, que el entrenamiento para nosotros es ahí. A veces el maestro tostador le decían, ¿y cuál es la presión final en bares? Que no sé qué. Digo, no, yo no sé, yo lo saco como debe ser, ¿cierto? O sea, no me pregunta a mí Sí, sí, cosas sí. tan técnicas, porque a veces le preguntan cosas muy técnicas a estudiantes que nos visitan y, y nos da risa, pues, que sea así. Pero ese punto final, nosotros llamamos el brillo, y es el más importante y es como darle el punto preciso para poder percibir lo que queremos mostrar en los cafés, en sus diferencias sutiles, pero Es, que marcan la diferencia es de tan uno a otro. sensible que como anécdota, pues en este momento estamos grabando en nuestro centro de operaciones donde pasamos la tostadora que venía de la trilladora de Caldas
y una de las cosas más difíciles del trasteo ha sido acoplar la luz en la Ujú. tostadora para que nuestro maestro tostador se sienta cómodo Sí. en que la luz sea el tono, la intensidad, Ujú. porque más allá de que haya una luz perfecta, porque uno acá hicimos todo el estudio de la luz, del tono que tenía que ser para que no cambiara los colores, etcétera. El tema más importante era que Omar ya estaba acostumbrado a la luz que tenía Claro. y ya era capaz de identificar todo lo que él tenía que identificar con la luz, con el contexto que tenía. Entonces esos cambios sutiles se vuelven complejos. Entonces demuestra, digamos, lo detallado que es el proceso final de Sí, tueste. y uno no cree, pero alguna vez estuvimos entrenando al muchacho para que reemplazara pues a Omar el tostador en algún momento de vacaciones o lo que sea. Y entonces él iba mirándolo y entonces le decía, vaya mirando, vea, va cambiando, va cambiando. Y el muchacho lo sacó prácticamente como Alonso, ¿no? Y para él lo seguía viendo como café Sí. ligero. Y decía, no, señor, es que vea las diferencias. Ya cuando lo ve, ah, oiga, sí, es diferente. Entonces, entrenar el ojo es parte muy importante de eso. Y siempre hemos querido mantener como ese toque humano, digamos, de que se pueda. Yo no estoy en contra de la automatización. Yo creo que es muy útil cuando uno maneja una industria gigante, y creo que vale la pena y puede ser usado como herramienta. Pero para café es para darle como esas sutilezas o para poder notar las sutilezas en los cafés, creo que sí hay que dar ese paso extra que nosotros damos acá, pues. Entonces, digamos, para resumir, nosotros desarrollamos y visualizamos el proceso de tostión como un proceso donde hay unas reacciones químicas que terminan haciendo posible y disponibles muchos de los componentes aromáticos que ya estaban en el grano antes de ser tostados. Hay algunas transformaciones, inclusive algo que nos parece curioso es que toda la industria habla mucho de ácidos orgánicos Ujú. y pues cuando nos formamos como catadores hace mucho tiempo, más de la cuenta, Sí. estamos viejos. Me acuerdo pues que el tema de poder describir la intensidad y definir entre los ácidos orgánicos era una de las pruebas más importantes. Entre otras, pues tengo que contar la anécdota que pues que vos me enseñaste a catar a mí y en la prueba ¿Por qué? de catación, en esa prueba fui capaz de ganarle a Leo. Pero lo que no sabía era que casi que pues no importaba esa prueba porque es que esos ácidos orgánicos en No verdad no está. están presentes en el café. Sí. Entonces nosotros hemos hecho pruebas con análisis em, de, Cromatografía. de fotografía de gases, cromatografía de gases, perdón, y los ácidos orgánicos no existen en el café tostado o si existen son en unas proporciones muy chiquitas que son Mínimas. casi que indescifrables por la lengua. Entonces, pues como anécdota, que ahora sí hay unas transformaciones y hay otras que se pierden y otras que se suman, pero digamos que la filosofía principal de nosotros al tostar es mantener y conservar la, digamos, la materia prima y lo que tenía por su potencial máximo, o sea, llevarlo a su potencial máximo. Porque si, digamos, nosotros lo vemos así y muchos del mundo de los cafés especiales lo ve así también, porque esto no es una visión solo de nosotros, la mayoría del mundo de cafés especiales tú está más, pues, digamos, ligero, medio ligero, tratando de resaltar eso. Porque entonces nos enseñaron o nos acostumbraron a que el café tenía que tostar alto y que tenía que ser una tostión mucho más alta de las que utilizamos ahora? ¿Qué pasa cuando vos tostas alto, digamos, químicamente y sensorialmente cuando tostas tan alto? Primero, digamos, las grandes empresas utilizan un tueste alto como para darle una homogeneidad a la materia prima, o sea, o al producto como tal, ¿no? O sea, como que todo es homogéneo, todo es quemado. Pero la razón principal es definitivamente esconder defectos. Porque cuando ya se llega a un nivel de tueste alto, tueste oscuro, es muy difícil de percibir los defectos en el café. Ya a ese nivel es casi pues, imposible. Tiene que ser pues un café que esté podrido, pero generalmente se utiliza para utilizar materias primas de baja calidad y poder darle una homogeneidad con un tueste alto. Eso básicamente es lo que ellos hacen. Y en ese tueste alto, ¿qué pasa? O sea, explicarnos un poquito, digamos, la transformación química final y también hablando de primer crack y segundo crack para que todos los que nos están escuchando entiendan pues a qué nivel se empieza a considerar como una tostión alta, mejor dicho. Incluso primero sería bueno explicar uno de los mayores compuestos que tiene la semilla es hemicelulosa y celulosa. Es como las columnas estructurales pues, de un edificio, ¿no? Entonces, y sobre eso se anclan el resto de compuestos. Cuando un café, digamos, es viejo, un café que ya tiene más de 6 meses de cosechado, más de 6 meses de almacenado, cuando él tuesta normal y él da color también, y cuando lo pruebo sabe como a papel.
a madera, a pino, lo que sea. ¿Por qué? Porque ese es el sabor de la celulosa y Ok. hemicelulosa, que es a la larga es madera. Y va a Cuando, ser la misma en el café o en el papel. La celulosa, esté en cualquier forma, pues o no. exactamente. Entonces, cuando ya hago un tueste alto, en ese nivel de tueste alto, todos los componentes aromáticos que pude haber tenido ya se han desaparecido. Y lo que queda es la celulosa que se empieza a carbonizar. Entonces, básicamente lo que uno está consumiendo es un carbón molido. Es casi un carbón, casi un Entonces, carbón. pues, sin decir nombres para no salir por Sí, allí, en esas en estos utilidades. días estábamos hablando con este hombre que pasó por la trilladora que está buscando sus productos, pues de los que sacamos del café de exportación, y empezamos a hablar con él sobre el mercado, pues de sus productos y de tostadores que tuestan pasilla, pues cuando hablamos de sus productos, pasilla, todo el café mal. Y entonces nos estaba hablando de las diferentes calidades y nos decía, no, es que en las calidades más bajas lo que tuestan termina siendo principalmente arveja y chicoria, ¿te acordás? O sea, les Ah, sí, meten, como ya sí, estamos hablando de celulosa quemada, claro, de un sabor quemado de claro, carbón, claro. ahí no puedes descifrar ni siquiera si es café o no es café, es tan loco, o sea, tiene una parte si es café, pero le pueden sumar soya, Soya, arvejas quemadas, etcétera, y termina simplemente haciéndolo rendir más. rendir. Y Que, bajar el costo, pues, sí, porque el costo de la materia prima es mucho más barato. que es la otra razón que yo creo que hemos visto que muchas, digamos, la industria tradicional de menor calidad o que le preocupaba menos la calidad sensorial, también se iba a tostiones más altas, primero por la homogeneización, ¿cierto? Pues si yo soy una empresa que tiene 40.000 tiendas de café por todo el mundo o tenemos cafés en todos los supermercados de Estados Unidos y millones de latas de café o de bolsas de café, pues la única forma de buscar homogeneidad es tostando alto, como decías vos. Em, pero la otra razón es porque al tostar alto, el café parece más oscuro, entonces en teoría rinde más, ¿cierto? Entonces vos puedes hacer cafés más débiles, con menos café, pero que de todas maneras parezcan oscuros y sepan fuerte, entre comillas, porque el amargo está ahí, pero te das mucho menos café. Entonces, al que está vendiendo tintos, digamos, muy económicos, pues le sirve que el café le rinda y que tenga que utilizar menos café del que utilizaría si tuvieras una... Entonces, el café nosotros, o sea, hay un lo que quiero decir es que hay un sacrificio por esa honestidad aromática. O sea, para poder llevar en verdad la honestidad aromática del café, vamos a tener un producto que no va a tener el rendimiento que tiene un producto de tostión muy alta. Inclusive algo que a mí me parece que es importante que todos dimensionemos es cuando vos tostas alto y homogenizás, vos tenés más homogeneidad a un nivel más bajo de calidad sensorial, porque para nosotros esa calidad sensorial es más baja. Cuando vos el amargo te supera todo lo otro y te bloquea todo lo otro y las sutilezas del aroma no se sienten, pues para nosotros es una calidad más baja, pero es muy homogénea. Dentro de las calidades más altas, de tostiones más bajas, vas a tener una calidad sensorial mucho más alta, pero un rango más amplio, vas a tener menos homogeneidad, porque la materia prima se va a expresar y la materia prima de un productor en INSA con Borbón Rosado va a ser diferente, entonces la variabilidad va a ser Más más alto. grande. Entonces los grandes buscan homogeneidad y rendimiento, por decirlo así, por eso se tuesta alto, que nos vendieron esta idea de que es que el tueste alto es el tueste francés o italiano y porque los franceses e italianos son tan cachés, entonces que pues ese tiene que ser el tueste que pues mucha gente piensa en el tueste francés o el tueste italiano y dice, es que si ellos lo hacen así es porque tiene que ser así lo bueno, pues. Sí, se vuelve como una costumbre, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, cuando vamos a las tiendas, me toca decirle a la barista, a mi mamá, el café hirviendo, ¿cierto? O sea, si usted lo lleva tibio, se lo bota por encima. Tiene que llevarlo hirviendo. Mi mamá, pero es que uno puede sentir las diferencias y las sutilezas del vino. No, 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 a mí no me hable de eso, démelo caliente, ¿cierto? O sea, y ya se vuelve como una costumbre y es difícil. Uno encuentra así con clientes también, ¿no? Es que alguna vez creo que catamos con un cliente y él dijo, ah, mira el geisha que yo compré de ustedes, ¿no? De café verde. Y cuando lo fuimos a destapar estaba más negro que un carbón. Entonces, pues, compraste un geisha y lo tostaste alto, pues Sí, no no tiene tiene gracia. gracia. Entonces, eso es lo que termina pasando. Y una vez tostados los cafés, obviamente también tienen un tema de duración. Entre un tostado más alto, la duración es menor, y un tostado bajo, la duración puede ser hasta un poco más larga. Sí, que entremos ahí, inclusive ya vamos a entrar, me parece súper buena ese cambio hacia frescura. Antes de terminar de frescura, yo sí quiero, y pues en videos es más fácil, pero hay dos, porque también hay defectos de tostión. O sea, una cosa es quemar el café o tostarlo muy alto y que se pierda la sensibilidad, pero también hay dos tipos, digamos, de efectos en tostión que son muy fáciles
consumidores ver, que es El grano, y son en palabras en inglés porque el término se define en inglés, que es el scorching y el tipping. tipping. El scorching es cuando empieza a verse como vetas quemadas, cuando el tostado no es muy homogéneo y se ven como unas vetas quemadas, ¿cierto? Eso es cuando se mete el café muy caliente. ¿Cómo es la? Sí, se le ve como, sí, vetas quemadas, pero es porque la temperatura de inicio es muy alta. Muy alta. Y en casos extremos, el tipping es que parece como si le hubieran cortado una lajita al café, o sea, como si hubieran, como cuando uno se quema, que queda pues un hueco Un quemado, hueco, sí. ¿cierto? Lo mismo pasa con el café cuando también se mete muy caliente la tostadora, ¿cierto? Sí, ya ese se genera es como al final que la temperatura Muy se alto. descontrola, Así. porque recordemos también que Con cuando se tensiones está, altas puede pasar eso. sí, mucho, cuando uno está tostando, el café primero absorbe energía y cuando ya después del primer crack, de hecho, cuando está el maestro tostador es lo más crítico porque él tiene que empezar a bajar el flujo de aire y tiene que empezar a bajar energía también, porque en el proceso químico deja de absorber energía y empieza a producir energía. Entonces, cuando el tipping pasa es en ese momento en que yo no hago ese cambio Sí. o reducir la velocidad Se de... quema el café. Se quema, entonces hay una presión muy alta y lo que hace es reventar el grano por donde sea. Lo que tiene que reventar es por donde sale el embrión, pero al haber tanta presión y tanta temperatura, él se revienta por un lado. Por cualquier parte usted puede ver un roto, es un círculo perfecto, Como como un si fuera cráter, como si el un café fuera cráter. un cráter. Sí, ese es el tipping, Y las torsiones altas muchas veces llegan a segundo crack, ¿cierto? la mayoría. La mayoría llegan a segundo crack, que es la segunda vez que escuchamos el crispeteo, básicamente. Sí. Que eso nos da para entrar en frescura, porque yo creo que ya vamos a hablar de temas generales de frescuras, pero una de las cosas que afecta también mucho la frescura es el grado de tostión, porque en tostiones más altas, como la estructura del grano se vuelve tan débil, o sea, nosotros queremos debilitar la estructura del grano para poder extraer los componentes aromáticos, molerlo y extraer con agua caliente. Pero si esa estructura se rompe mucho, lo que termina pasando es que los aceites, que son la forma en que tienen muchos de los componentes aromáticos, ¿cierto? Se salen del grano y se exponen al aire. Explícanos un poquito cómo eso para yo no meter aquí la pata. Sí, no, así ocurre. De hecho, el proceso es muy comparable con el tema cuando está en finca, que la gente recolecta el café, lo fermenta y lo va a lavar y lo va a empezar a secar. Si utiliza una temperatura muy alta, también se daña el café. ¿Por qué? Porque hay unos cambios de tamaño o de volumen del grano. Entonces, al inicio, cuando yo meto el café, ingreso el café verde, él lo que va a hacer es reduce su tamaño porque pierde humedad y luego se empieza a expandir. Ok. Entonces, cuando se empieza a expandir, si ese proceso de expansión es muy rápido, entonces lo que O termina muy siendo largo. es, o muy largo, termina rompiendo la estructura celular. Entonces, al romperse la estructura, entonces empieza a liberar los aceites como por los poros. Y entre un tostado más alto, digamos, la densidad y la porosidad pues es mayor, o sea, pesa menos, de hecho, el grano de café al final. Lo que hace es que los componentes de ácidos grasos empiezan a migrar hacia la superficie. Entonces, por eso es cuando uno ya lo ve, es como aceitoso y grasoso por fuera, como Que es se una puede alerta ver. muy fácil para uno explicarle a un consumidor, ojo con los cafés que se vean grasosos. Pues cuando Grasosos. usted entra a una tienda y ve la tolva de espresso grasosa o cuando usted abre una bolsa de café en la casa, el café ya está grasoso. Eso quiere decir que probablemente o la tostión estuvo muy alta o el café también ya lleva mucho tiempo, esos aceites se salen y lo que pasa es que los aceites como reaccionan con el oxígeno, ahí es donde se vuelven como rancios, ¿cierto? Rancios, técnicamente se llama peroxidación lipídica, que es la oxidación de las grasas, que ocurre con cualquier tipo de grasa, hasta incluso el animal, que huele hediondo, y de hecho el Sí. café termina oliendo a ese tema. Cuando yo empecé en el tema de catación, yo recuerdo que yo recolectaba las mejores muestras de las mesas de catación. Decía yo, este 86, 87, lo voy a guardar para más adelante. Entonces, los guardaba por 2, 3 meses, 4 meses, y cuando yo lo iba a sacar, todo sabía igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Una peroxidación lipídica que lo que hace es ranciar o oxidar las grasas y genera ese sabor a rancio o a grasa. Sí, que inclusive nosotros acabamos de hacer em, un experimento sobre la frescura del café guardado en nuestras bolsas. Ay, perdón. Y nosotros, para poder hacer la medición de frescura, queríamos mirar dos cosas. Primero, si, digamos, había un cambio o se sentía bueno, dicho cambio no, porque nuestros cafés, digamos, nunca deben tener ese olor rancio que tienen los cafés de tostión altas que salieron los aceites y que
pero digamos que a la medida que pasa el tiempo, hasta tostiones medias pueden empezar a sentir eso, porque Claro. todavía si hay aceites dentro del grano que empiezan a tener esta reacción química. Entonces, cuando hablamos de frescura, es que mientras más tiempo pase el café y mientras más exposición tenga al oxígeno, por eso es tan importante mantener los cafés pues, en recipientes herméticos, guardados, etcétera, y lejos del sol o la luz. Mientras más tiempo pase, más probabilidad hay de que encontremos esos olores, llamémoslos rancios, en el Rancios. café, así sean en tostiones bajas o medias. Em, y ya hablamos por qué los cafés, digamos, de tostiones más altas se siente mucho más. La otra parte que me parece interesante como explicar de frescura es que la intensidad aromática también baja sustancialmente con el tiempo. Explicarme un poquito de por qué esa intensidad aromática baja, inclusive por qué baja mucho más rápido en cafés molidos que en cafés en granos, porque pues la lógica es la misma, ¿cierto? Y recordemos que el oxígeno nos da la vida, pero también nos la quita, ¿no? Al final nos termina Nos oxidamos envejeciendo, y nos nos oxidamos, oxidamos. nosotros estamos en un proceso de oxidación. Envejecimiento es una oxidación realmente, y el oxígeno es lo que termina Pero usted que es más acabando viejo que con... yo, está No, sin una cana, y yo ya estoy cano, no. tomo mucho café, yo creo que Sí, tomo no, más yo café. también, Usted pues. no, usted toma más poquito, ay, que no, que té. Bueno, entonces, em, la oxidación sí es un proceso natural, y obviamente entre más contacto tenga con el oxígeno, pues ese El, tiempo va a ir el en chiste es contra. porque el café es antioxidante, ¿cierto? Y una de las cosas Antioxidantes, propiedades buenas del café es sí. que es antioxidante pues, en el cuerpo. Es de los Coge los radicales libres, radicales libres, lo saca del cuerpo, otro evita el envejecimiento, las arrugas, tema para otro sí. podcast. Ese, ese, mm, ese proceso, pues es un proceso natural, obviamente. Y lo que viene pasando es, obviamente uno dice, sí, pero el café tiene la válvula, entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, obviamente, yo empaco el café recién tostado, el café recién tostado se empieza a desgasificar y empieza a liberar el CO2 que fue acumulado durante el proceso de tostado. Pero llega un punto en donde ya se acabó el CO2, entonces la válvula pues empieza a dejar entrar, ¿no? Porque al principio mantiene la presión, entonces el oxígeno no entra. Exacto. En principio las mejores válvulas deben dejar entrar muy Muy poquito poquito, oxígeno, pero es imposible pero que es deje de ser. imposible. Y es Sí. más, así, hacia esa presión de afuera siempre hay un poquito de oxígeno dentro de la bolsa, que inclusive nosotros hemos estado averiguando de temas de sacar con nitrógeno pues el oxígeno, etcétera. Ujú. Pero de todas maneras, en cafés hasta frescos puede haber un poquito de oxígeno pues ahí que empieza a degradar el café. Y eso es un tema que otra vez han dado muestras tostadas y empacadas al vacío, y cuando llegan al otro lado Están rotas. están rotas, ¿no? Porque acumula tanta presión del CO2 que sale del grano que se rompen. Y alguna vez con el tema del nitrógeno también dijeron, ah, sí, entonces usted puede crear una atmósfera alrededor del grano que no sea oxígeno, que sea nitrógeno, que es inerte, que no reacciona y conserva el café. Sí, pero tiene que dejar desgasificando el café 2 semanas. Entonces, pues no tiene gracia. Sí, Es mejor empacarlo y exacto. salir de él. De la válvula termina siendo, dentro de las opciones, pues como la mejor. Pero sí, llega un punto en donde ya empieza a entrar oxígeno, y ese oxígeno empieza a reaccionar con el café. Y ya se dando esa oxidación en el café, y lo que termina pasando es que todo termina con el mismo sabor, todo se degrada. Cuando uno está en catación, uno muele el café y tiene que, mejor dicho, hacer el proceso del agua y de romper y todo eso rápidamente. Si uno deja el café molido 20 minutos, pasa lo que pasa en 2 o 3 meses. Y yo siempre le explico a la gente, o sea, lo que usted está oliendo de la fragancia ya no va a estar en la taza. Ya no está nada. Entonces usted a la larga no quiere que el café esté molido, sacando fragancia extraordinaria, pues por Ujú. todo lado, porque allá no está. Sí, Inclusive en el proceso de tostión también pasa eso. Muchas cosas que están volatilizando volatilizando. durante la tostión son algunos componentes que están Se perdiendo, están que no van a perdiendo. quedar Se están en perdiendo. el grano. Uno de los protocolos de catación que yo personalmente estoy en contra es el tema, se muelen las tazas, las muestras, y nosotros siempre, desde que empezamos en este negocio, cogemos las tazas, se sacude y uno hace la inhalación para poder percibir la fragancia en este caso. Y en el protocolo de catación dice que no se pueden tocar las tazas. Entonces las tazas mantienen ahí quietas y uno es por encima a oler, pero realmente uno no es capaz porque uno no tiene un sentido tan desarrollado. ¿Qué se necesita? Cuando uno sacude, cuando uno lo mueve, lo que hace es que el oxígeno entre, reacciona con el componente aromático, se volatiliza y yo lo puedo percibir. Es el proceso que se hace, que pasa en ese momento. Y para nosotros, inclusive, ahí lo que pueden decir es que se sacrifica un poquito de fragancia en lo que eventualmente va a ser aroma con agua, pero para nosotros la fragancia es la parte más Importante. crucial a la hora de juzgar un café. Nosotros Así casi es. que juzgamos el café con la fragancia, y lo que hacemos en taza es Que no tenga un comprobar defecto. que no Mm, haya un defecto que de pronto en fragancia es más difícil reconocer,
o que todo lo que sentimos en fragancia sí esté ahí pues en la taza, pero nosotros casi que ya de entrada con la fragancia del café ya lo tenemos juzgado pues Así por es. decirlo así. Entonces, en el tema de frescura, que inclusive después vamos a hacer un video contando pues nuestra experiencia sobre este experimento que hicimos, Ujú. el resultado terminó siendo 8 semanas, digamos, donde nos sentimos cómodos del café en En grano, grano. sellado, sin estar abierto en la bolsa. 8 semanas, sentimos que ya después de la octava semana se empieza ya a perder una cantidad sustancial, digamos, de intensidad aromática y que ese olor, esa fragancia rancia empieza a subir. De todas maneras, definitivamente los cafés de las primeras 2 semanas o tres eran los mejores en intensidad. Pues sí se pierde algo, pero nos sentimos cómodos hasta ocho Hasta semanas 8 semanas. en grano. En molido, vamos a hacer el experimento también para dar el resultado y haremos un video sobre eso. Pero a mí me parecía curioso, pues alrededor de todo este tema de frescura, bueno, digamos en unos tips chiquitos, parte de lo que hablamos mucho es, pues, cero oxígeno, recipientes herméticos. El tema de la nevera es un arma de doble filo. Si usted mete el café abierto a la nevera, lo que va a hacer es una Absorbe. esponja, etcétera. Y por lo general, sí, usted podría congelar el café tostado y eso le ayudaría a mantener y conservar más la frescura con algo de detrimento, pero yo lo que diría es la mejor herramienta para prevenir eso es en verdad el tema de consumirlo lo más rápido posible y mantenerlo en grano y molerlo. O sea, antes de salir a hacer pues cosas en supermercados perdón, en congeladores o en neveras, qué pena. Em, pero Que lo vimos con estos clientes Proud Mary, no sé si se acuerda que tenían una sí, estación de café hay como un congelado. movimiento Sí, en Australia sobre en todo. Australia y lo vimos en otras partes donde los cafés de orígenes muy específicos los tuestan y como se venden tan poquito, los mantienen en un congelador y van sacando como las balitas del Sí. café que van a hacer en preparaciones manuales y nos tomamos recuerdo que en Londres nos tomamos uno en Roslyn nos tomamos Ah, un sí, café de Rosalind. Bolivia tostado hace Sí. como 2 meses y estaba muy rico congelado, pues. Entonces yo estoy claramente el tema de congelación puede ayudar, pero no es muy práctico, pues, Sí, el y costo el energético, costo pues, energético es gigante. hablando Inclusive de tenemos, sostenibilidad, y vamos a sí, congelar el inclusive café. nos tenemos algunos clientes australianos que congelan café en verde para Ver, tratar de alargar, pues, su durabilidad. Pero bueno, pues se lo tienen porque ellos no producen café, entonces sí, tienen que exacto, guardar, tienen pero más nosotros dificultad aquí no tenemos ese en el problema. acceso. Pero hablando de este tema de frescura, ahorita antes de empezar el podcast traías un ejemplo que me parece interesante contar y es que una de las simplificaciones más grandes que se hace sobre el café de Colombia es compararlo con los vinos franceses o chilenos o de Ujú. California. Y todo el mundo dice, hombre, pero es que imagínese donde Francia exportara uvas y no vino, o Chile exportara uvas y no vino, etcétera. ¿Por qué Colombia exporta café y no café verde y no café Tosta- tostado? O por qué no bebidas de café ya elaboradas, Claro. ¿cierto? Entonces, pues obviamente uno visto desde 100.000 metros de altura es como una obviedad de que lo que estamos perdiendo aquí es una oportunidad de generar valor inmenso y que le estamos dejando a todo el resto del mundo ganarse la plática que nos deberíamos estar ganando los colombianos. Eso pues tiene tanto de largo como de ancho, por muchas razones, modelos de negocio, etcétera. Pero hablemos del tema de la frescura. ¿Por qué eso es tan difícil en el café comparado con el vino por temas de frescura? Sí, en ese caso tenemos que una botella de vino entre más tiempo pase, pues incluso más valor va a tener Si está bien almacenada. si está bien almacenada. Y desde el punto de vista administrativo, financiero, diría uno, estás perdiendo el valor agregado de tostar y procesar y ganarte ese valor acá. Pero el problema es que el tiempo es el peor enemigo y en este caso es inversamente proporcional el vino al café. Entre más tiempo pase en el café, la calidad se va deteriorando y entre más tiempo pase en el vino, su valor va subiendo. Entonces, eso hace que sea un reto gigantesco. De hecho, alguna vez cuando recién empezamos con los procesos administrativos y entonces nos decía el administrativo que, ¿y por qué no guardamos café de 6 meses y vamos distribuyendo? Que es lo más fácil. Pues uno lo hace con zapatos, uno lo hace con aceites. Igual con Pues, café tostado, tostemos café, pues. tostemos café por montones y tengámoslo ahí para que nunca falte. Entonces, uno de los grandes retos de nosotros acá es precisamente tostar casi que todos los días para poder Todos los días. abastecer las tiendas y los despachos y demás. Entonces, eso es pues el corazón de lo que se hace detrás del café fresco es un reto logístico de distribución y demás que también tenemos Sí, ahí. inclusive nosotros que hemos
pues que empezamos como una finca y seguimos pues con la exportación y después con tostión y tiendas, pues obviamente que le creemos mucho a agregar ese valor y a conectarnos más directamente con ese consumidor final. Pero lo que vamos aprendiendo a la medida que lo hacemos es lo difícil que es y lo difícil que es decir hoy, ojalá Colombia exportara todo su café tostado. Em, y parte de lo que nosotros empezamos a hacer cuando exportamos, porque nosotros exportamos mucho café verde, no café tostado, pero lo que hemos hecho desde el mundo de café tostado es exportar a través de página web, venta directa al consumidor y despachado por FedEx, que le llega en 2 o 3 días hábiles, digamos, a ese consumidor. Muy diferente sería, o sea, yo siempre le hago el ejemplo, si nosotros ese café lo llevaríamos a un consumidor vía una vía tradicional, nosotros tostaríamos el café, nos demoraríamos 2 o 3 semanas para que ese café salga del puerto de Cartagena o de Buenaventura. Se demoraría entre una semana y dos para llegar a un puerto en Nueva York, pongámosle, ¿cierto? O en Houston, que es uno de los más cerquitas, se demora 6 o 7 días. Sí, Ahí van 3 semanas o cuatro como mínimo. Después, sáquelo de aduanas en Estados otra Unidos, semana. otra semana. Coja la logística y llévelo a los supermercados, más lo que se demora en supermercados para rotar. O sea, si usted es ultra eficiente, las personas están pudiendo comprar el café tostado a las 8 semanas de usted haber tostado. Si lo hace por vías tradicionales que son Claro. competitivas, digamos, en costo y etcétera. Em, Mientras que nosotros acá en el Éxito y en Carulla que vendemos supermercados, ponemos con 2 días de tostado. O sea, los 2 días de tostado, el café ya está en góndola en Carulla y en el Éxito. Y hacemos muchos. Una de las cosas que más duro ha sido de ir creciendo como empresa tostadora ha sido poder manejar la coordinación de producción y de logística y despacho para que la frescura no se vea sacrificada. Para nosotros la frescura es que si no hay frescura, todo el trabajo de ahí para atrás No, se se pierde. pierde. Y eso es válido mencionarlo porque se habla mucho de la integración vertical y cómo una empresa tiene que ser productora y llegar al consumidor final, pero digamos en café, cada parte de la cadena Hace un, hace un pedacito y se especializa en ese pedacito. Si yo soy un productor de café muy bueno, no me da ninguna ventaja competitiva si yo voy a tostar café. Es otro, casi que otro sí, mundo diferente, otro conocimiento que que hay fue que la pared con la que desarrollar. nos pegamos nosotros inicialmente y Exactamente. hemos ido superándola, pero es una pared la verdad. Sí. Entonces, obviamente desde el punto de vista administrativo y financiero, la integración vertical es lo que uno debería hacer. Pero lo que no nos cuentan es la letra menuda de cada parte de la cadena, lo que es la producción, el procesamiento, distribución, exportación. O sea, cada parte de la cadena termina especializándose y desarrollando un conocimiento alrededor, como lo hemos hecho acá, que es un Sí, camino y aunque largo y bueno. nos desviamos mucho pues del tema, para que no nos desviemos más de la cuenta, pero pues la otra diferencia, digamos, del vino es que Colombia tiene 500.000 familias productoras, ¿cierto? Pues pueden haber muchos viñedos en Francia y en Chile, pero no hay 500.000 viñedos. O Así es. sea, la producción de vino es una producción de mayor volumen y hacer una producción de mayor volumen, digamos, por unidad de producción, pues tiene unas capacidades de economías de escala que sí pueden de pronto hacer las inversiones para invertirse verticalmente, que a la larga es lo que nosotros tratamos de prestar como servicio para los pequeños productores. Pues un pequeño productor en Caicedo o en Insa o en Aponte, por su tamaño y por su ubicación, integrarse verticalmente a tostar su propio café, venderlo, etcétera, a tener acceso a mercado, crear una marca, pues no es que sea imposible, pero es muy complejo. Entonces, lo que nosotros tratamos es de servir como plataforma para poder, reconociendo de dónde viene el café y que lo compramos directamente a este productor, ayudarlo a él a conectarse en esta cadena y de todas maneras a que se reconozca una parte muy importante del valor que genera, que es la calidad básica y principal pues del café. Y que va a seguir existiendo, ¿no? Ya hay historias de grandes viñedos que ya no son de familias, ¿no? Ya la mayoría de viñedos son de empresas multinacionales grandes que es un producto más. Dejó de ser como esa familia productora de toda la vida, generaciones y generaciones, a ser simplemente un producto de una empresa multinacional. Sí, El café, por lo menos, podemos llevar toda esa trazabilidad, el apoyo, el llevar cafés extraordinarios al mercado. O sea, todavía hay mucho por hacer en el café. sí, digamos eso da para otro podcast largo. A ver, ¿qué nos falta? Entonces, no, hagamos un resumen. El proceso de tostión para nosotros filosóficamente es importante desde la vista que nos ayuda a resaltar la materia prima, no a opacarla ni a homogenizarla, ¿cierto? Ni a ocultar, ¿Ni qué? ni a ocultar Ni a defectos. ocultar defectos. Nosotros queremos, y por eso inclusive nosotros hacemos un trabajo gigante para que nuestro café no vaya a tener ningún defecto en taza, pero es un producto agrícola donde
un fenol, que es por ejemplo un sabor medicinal que viene de un hongo, Ujú. o un stinker que viene de un granito vinagre, son cosas que por más que trabajemos para que no estén, puede salir aquí y allá. Y Claro, el hecho de tener tostiones bajitas es, si sale, usted lo va a sentir. O sea, usted va a sentir la taza con ese sabor, digamos, agrio o ese sabor. Debe ser muy poquito, debe ser 1 en 1 millón, pero puede salir. puede salir. En cafés tostados altos usted no la siente porque la tostión se la opaca. Y digamos, en la otra parte del eslabón es, nosotros tratamos no solamente de tostar en una forma que la calidad se sienta, el origen se sienta, sino que tratamos de tener cadenas, digamos, que lleguen al consumidor muy rápido para que todo lo que hicimos todo lo que hizo el productor, después todo lo que hicimos nosotros en trilla y después lo que hicimos en tostión, no se vaya a perder Claro. a la hora de poderse disfrutar porque se demoró mucho, porque pasó mucho tiempo, etcétera, etcétera. Inclusive el próximo video de calidad es el tema de preparación, em, que ese es el último eslabón, pues en nuestras tiendas lo preparamos nosotros, en la casa lo preparan nuestros clientes, pero es como ese último paso antes de que se consuma una taza de café que es tan interesante, pero yo creo que, bueno, tocamos mucho tema hoy. Mucho tema, sí. Pero ha sido un viaje extraordinario. De los que no nos conocen, empezamos con una Diedrich de 12 kilos, trillando a mano. Yo era el tostador. Entonces, estando Eh, el segundo piso era el en el segundo laboratorio, en el piso, primer piso, en el sí, segundo piso, en una esquinita pusimos sí, ladrillos que nos regañaron porque hicimos los tubos. ¿Te acuerdas que llegó al revés. inclusive llegó el dueño de Viedrich? Yo no sé por qué ese man estuvo en Medellín Ah, sí. y llegó y dijo, pero ustedes qué me le ocurre hacer esos tubos así, tenía 1000 curvas, el flujo del aire no estaba funcionando. Ha Eso sido, no. siempre eso, yo cuando, cuando llegó la trilladora y llegó los dos contenedores de trilladora y nos pregunta el técnico, bueno, y ya ahí tiene la parte eléctrica y dijimos, no, ¿cómo así? Luego nos enchufa pues a la corriente. Ha sido un viaje muy chévere y la gente no dimensiona, o uno como profesional tampoco dimensiona como la escala de los negocios, ¿no? A veces cuando nosotros trillamos pues 100, 200 kilos para tostar y ya ahorita en este momento tenemos ya miles de kilos, ya el nivel es Y seguimos siendo diferente y diminutos al seguimos lado siendo de los grandísimos. pequeños, pero uno no dimensiona la escala, ¿no? Una cosa es escoger unos 50 kilos a mano y otra cosa es usted escoja 20.000 kilos en un mes. Ya requiere máquinas que no tienen 100% de fiabilidad, o sea, algo tiene que fallar. Y eso trabajamos todos los días para poder minimizar cada error que tenemos Para y llegar a la excelencia, pero es un camino continuo, pues, sí, o sea, no se puede dar por por sentado. sentado. Y en el crecimiento, aún siendo una empresa mediana cafetera, ese crecimiento siempre trae una cantidad de retos y aprendizajes, pero sí, es muy bonito como uno ver dónde empiezan las cosas y Ujú, cómo van así es. creciendo sin uno. Ya hábleme de planes. Imagínese, después hace 15 años uno decir el plan maestro. No, eso no No, le no pega, existe. no le pega el berraco a ese plan maestro. Eso es, El plan es no tener plan. no despierte todos los días y camelle. Claro, ya nos Sí, toca planear más cositas, pues, sí, sí, pero, sí. pero aún así, de todas maneras, quién sabe dónde estaremos en 15 Así años. es, así es. Bueno, Leo, no, Ah, muchas muchas gracias otra gracias. vez Igualmente. por la hablada de pajita aquí al Muchas lado gracias. del tema de café. Cualquier tema que tengan y inquietud que tengan sobre café tostado, dejen nuestros comentarios. También siempre bienvenidos los temas que quieren que hablemos acá. Estos videos, como les decimos, son hechos principalmente para nuestro propio equipo, pero los publicamos por Spotify para que lo escuchen todos los gomosos que hay en el mundo del café. No pretendemos tener la última palabra ni la realidad absoluta. Esto simplemente es una compartida de conocimiento de lo que hemos adquirido a través del tiempo con sus cosas buenas y sus errores. Entonces, nada, muchas gracias por escuchar. Si están aquí ya al final es porque son bastante nerdos en el tema del café. Entonces, bienvenido a Gracias. nuestro mundo. Es un Sí. mundo muy bacano y en la profundidad o sea, en la profundidad del conocimiento creemos nosotros que hay mucho disfrute Ujú. de poder entender los procesos y entender todo lo que lleva a cualquier tema, pues el tema nuestro del café. Entonces, aquí muy bienvenido siempre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nuestro propósito teniendo estas conversaciones es conectar dos mundos que creemos que están muy distantes, que es el campo y la ciudad, y hacerlo a través de conocimiento y de compartir con ustedes esta gran pasión que tenemos por el café. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre este episodio o de temas que quieran que toquemos en futuros episodios, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.